Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio y será radicada ante la Comisión Cuarta del Senado la ponencia para el tercer debate de la reforma laboral, donde se espera que mañana inicie el debate formal y se defina si el proyecto avanza o no en la Congreso de la República. En las últimas horas, el gobierno y las centrales obreras rechazaron la ponencia mayoritaria y denunciaron que la iniciativa excluye al 80% de los trabajadores de los recargos dominicales. La negativa del gobierno del presidente Gustavo Petro de extraditar a Estados Unidos a Gabriel Yepes alias HH, jefe del Grupo Ilegal Comuneros del Sur, disidencia del ELN, generó en las últimas horas un cruce de cartas entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según reveló Noticias Caracol. La polémica que podría generar sanciones a Colombia surgió porque para Estados Unidos alias HH es un poderoso narcotraficante, hecho que en su momento fue advertido a la fiscal Luz Arena Camargo, quien decidió suspender la orden de captura cuando el gobierno decidió iniciar el proceso de paz con el Grupo Comuneros del Sur, que opera en el sur del país. Bogotá declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria por la alta congestión en urgencias. Entre el 14 y el 23 de mayo, la ocupación en hospitalización pediátrica pasó del 90% al 94.3%, mientras que en las UCI pediátricas pasó del 88 al 95.1%. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la capital muere por problemas de agua y movilidad. El alcalde defendió este fin de semana su gestión, afirmando que Bogotá está más viva que nunca, destacando los avances como la reducción de la inseguridad alimentaria y la recuperación de los niveles de embalses del sistema Chingaza. A una falla mecánica en el sistema de frenos atribuyeron las autoridades el accidente de un bus que transportaba estudiantes y profesores de la Universidad Alexander von Humboldt en la vía de la línea, que dejó como saldo 10 personas muertas y 16 más heridas. Las autoridades atribuyeron al ELN el ataque armado que dejó un policía muerto y otro herido en Villa del Rosario, norte de Santander. En las últimas horas, las autoridades recibieron información clave para agilizar las investigaciones y ubicar a los responsables. El gobierno nacional estableció por 7 meses la zona de ubicación temporal en área rural de Tibún, norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias que lidera alias Calarcá. Este hombre deberá llegar a este espacio en un plazo de 45 días. En las últimas horas fue capturado Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, segundo implicado en el homicidio de la muerte de la mujer trans Sara Mireley González el pasado 4 de abril en el municipio de Bello. El hombre tenía antecedentes judiciales y en las últimas horas fue enviado a la cárcel. En combates entre el ejército y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada en San Martín Cesar, fue asesinado en las últimas horas el soldado profesional Diego Rubio Ríos. El uniformado hacía parte del batallón de infantería número 14. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desmintió al presidente Gustavo Petro, quien a nombre del gobierno nacional anunció la entrega de 23 ambulancias para el departamento. El gobernador aclaró que las ambulancias entregadas en Itagüí no son nuevas y que estaban en operación de 2023 con la mitad de recursos puestos por el departamento. El Papa León XIV pidió valor y perseverancia para quienes están comprometidos para buscar la paz. El sumo pontífice dio su primer rezo dominical en el Regina Coeli, celebrado desde la ventana del Palacio de San Pedro en el Vaticano. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La felicidad. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Bienvenidos, ahora son las 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos en este amanecer de lunes. Frío, menos lluvia, de momento esta madrugada seca, pero no ha terminado el invierno. Está comenzando una semana que estará llena de paros, de protestas y de batallas políticas, ya les vamos a contar. Hoy es lunes, es 26 de mayo. Aquí estamos acompañándolos con noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora, como de costumbre, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de semana a usted, a todos los oyentes. ¿Cómo no empezar las conversaciones en redes sociales con la tendencia Racero, Fruber, Sena y todo lo que está pasando alrededor de David Racero? En redes sociales le dicen el del doble rasero por las recientes denuncias, las de este fin de semana del periodista Daniel Coronel, sobre cómo él en público defiende los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, pero en privado tiene condiciones
precarias para sus empleados en el Fruver, el famoso supermercado de frutas y verduras que tiene en el sur de Bogotá. Básicamente la denuncia, que es con audios incluidos, muestra cómo Racero ofrece una vacante, la de cajero o cajera, que le va a pagar 1 millón de pesos al mes, mucho menos que el salario mínimo, que la jornada laboral puede llegar a ser de 12, 13 o hasta 14 horas, mucho menos de las 8 horas que dice, por ejemplo, el gobierno debería quedar en la nueva reforma laboral. Y así una lista de irregularidades, y se le está complicando el camino al doctor Racero, Néstor, porque no solo es el episodio del Fruver, también los chats con el director del SENA pidiendo los puestos de SENA en Cesar. Dice él que por qué no quitárselos al Centro Democrático y dárselos a él, que si le puede decir a su tío que avance en ese proceso. Se le está juntando todo a quien fue además presidente de la Cámara de Representantes. Ya la Procuraduría anuncia investigaciones y hasta adentro del pacto histórico están respaldando esas investigaciones contra el doctor Racero, que por ahora, Néstor, emite un comunicado sin responder a nada de fondo, solo diciendo que son injurias, mentiras, calumnias y que no sabe por qué hay acceso a su comunicación privada. Pobrecito Racero, ¿no? Es lo que dice el comunicado, que él es víctima, es lo que suele pasar. La verdad, Camila, es que este audio o los audios de Racero son todos una vergüenza, porque este es un señor de los más beligerantes, de los más petristas, supuestamente defendiendo derechos. Que fue además presidente de la Cámara y que está defendiendo los derechos de los trabajadores. Fue el que posesionó al presidente Gustavo Petro. Claro, exactamente. Y pidiendo derechos en público, defendiendo derechos de los trabajadores y pauperizándolos, humillándolos en su negocio particular. El audio es cierto, el audio es del año 2021, sí. Lo que hace Racero es confirmar la autenticidad del audio, porque él dice que no sabe de dónde salen las comunicaciones. Que cómo tienen acceso a su comunicación privada. Ahí está la confirmación de que sí es él. Además, Néstor, pues no hay ninguna duda de lo que está ofreciendo, porque no es la primera vez que el país conoce o tiene información de su Fruver. Acuérdese la denuncia inicial de hace unos meses, cuando también se dijo que en época de pandemia a personas de su UTL y del trabajo del Congreso las mandó a trabajar al Fruver. Este es el gobierno, el señor Racero y compañía, que hablan de esclavitud, ¿no es verdad? Y él ofrece un trabajo de 13 horas diarias. Por 1 millón de pesos al mes. 6 días a la semana. ¿Cuánto es 13 por 6? No me pongas en matemáticas. Eso da más de 80 horas de trabajo. Por 6 da 78. 78 horas de trabajo a la semana. El sueldo era 1 millón de pesos. Mucho menos del salario mínimo. Para hacer absolutamente todo. Con otro detalle, que era cajera, pero decía en la convocatoria y en el audio, aquí hay que hacer de todo. Tiene que advertir que no solo es caja, que hay que hacer pulpa, que hay que hacer aseo, que hay que lavar baños, un poco también. Por eso es que anuncia el ministro de Trabajo del gobierno, el presidente Petro, que va a inspeccionar ese Fruver. Parece un chiste, es de la vida real. El presidente Petro todavía no dice nada. No, señor, hasta ahora no hay pronunciamiento del mandatario colombiano. No dice nada de la incoherencia de la gente del petrismo. Son las 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Qué es la gran conversación? Ya les voy a poner el audio, porque vale la pena escucharlo una y otra vez. Simplemente para sonreír, porque el tema de la esclavitud y el tema de violación de derechos no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de quienes no respetan a los trabajadores, como el señor Racero, por ejemplo. Sí, señor, es la gran conversación, pero le decía que muy rápido, esta no es la única, también muy fuerte deportes, porque este fin de semana quedaron, Néstor, definidos los cuadrangulares del fútbol colombiano. Grupo A y Grupo B, ya están los 8 clasificados. En el A, América, Tolima, Junior Medellín. En el B, que es el que más comentarios está despertando en redes sociales, su Millonarios, Nacional, Once Caldas y Santa Fe. Ese es el grupo duro, creo que no hay ninguna duda. Sí, ese parece ser el más complejo, en eso están en redes sociales, hablando también mucho de Falcao con el gol al minuto 81 en ese 4-2 de Millonarios contra Chico. Deportes también es tema de conversación en redes sociales. Y a propósito de los cuadrangulares, viene la final del fútbol colombiano, ya les cuento del caso Racero, del doble Racero. Diego Suárez. El fútbol profesional colombiano ya conoce los grupos para los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El también denominado punto invisible quedó también en manos de Millonarios, que venció a Boyacá Chico 4-2 y quedó segundo de la clasificación. El embajador perdía 2-1 al término del primer tiempo, pero en la segunda mitad remontó con goles de Kevin Palacios, Daniel Ruiz, Cataño y por supuesto Radamel Falcao García, que volvió a ser titular con el azul después de 3 meses y 2 días. El Tigre llegó a 7 goles vestido de embajador. No anotaba desde el 20 de febrero de este año. El gol de Millonarios. Aparece Millonarios, aparece el tercero gol.
Esto dijo sobre la importancia de la victoria uno de los anotadores, Daniel Cataño, de Millonarios. Para uno en lo personal y para el grupo, para todos los compañeros que han tenido la oportunidad de venir, creo que sumar minutos, hacer parte de una clasificación más es importante para uno. Así las cosas, los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano quedaron divididos de la siguiente forma. El grupo A lo conforman América Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín. El grupo B lo conforman Millonarios, Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Comenzarán a jugarse el 1 de junio y finalizarán el 18 del mismo mes. Diego Suárez, Blue Radio. Diego, gracias. Son las 5 de la mañana, 41 minutos. Ahora el audio, como se los había anticipado, de David Racero, que es un parlamentario representante a la Cámara, fue presidente de la Cámara de Representantes, que en público defiende una y otra vez los derechos de los trabajadores y en privado, y este es el audio que revela Daniel Coronel, estaba contratando una cajera para hacer de todo, para trabajar 13 horas diarias, 6 días a la semana, sin condiciones laborales mínimas, sin prestaciones sociales, 1 millón de pesos, por debajo inclusive del salario mínimo en el año 2021, de cuando es originario este audio. Escuchen ustedes a Racero, el defensor de los derechos laborales, obviamente aquí violándolos todos en apenas 30 segundos. Y en el computador principal están las hojas de vida. Hay una que tiene manipulación de alimentos, podríamos llamarla a ella. Si Viviana dice que no, podríamos llamarla a la otra. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben, sí, pero toca decirle un día de descanso a la semana. Ellos sí tienen un día de descanso, que nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Pues ojalá que pueda ir hoy, sí, para empezar a capacitarse, y empezaría el 1 de abril, esos 3 días de capacitación. Ellos tienen que, todo, ellos son toderos, no solo caja, ¿no? Sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos. Toderos, lavan baños, lavan pisos, y después ellos mismos salen a decir, a denigrar de la supuesta esclavitud. Nada que parezca más esclavo que lo que está ofreciendo aquí el señor Racero, que después emite un comunicado diciendo que es perseguido político, a las apelaciones emocionales dirigidos en su contra, diciendo que estos cuestionamientos, acusaciones, hacen parte de una campaña de algo que ellos llaman linchamiento mediático. Pues claro que hay que lincharlo al señor, hay que acusarlo, hay que ponerlo en la palestra pública para demostrar su incoherencia. El pronunciamiento no tiene ni un gramo de autocrítica. Termina Racero reconociendo en su comunicado que efectivamente es su voz y es su audio, pero no explica ni a quién estaba dirigido ni las circunstancias. El de David Racero, que en público se presenta como un defensor de los derechos de los trabajadores en Colombia. Quiero hablar a nombre de los contratistas. Yo fui contratista no sé cuánto tiempo y sé muy bien lo que es ser contratista por OPS, sin derechos laborales, sin vacaciones, sin primas, sin ningún tipo de permiso que tienen los diferentes contratos de vinculación directa a las entidades. Toda la pauperización, la indignidad. Toda la pauperización, la indignidad, para que ustedes vean la incoherencia. Lo de Racero, francamente, es una vergüenza y debe ser un accidente. No quiere decir que todos los petristas o que toda la izquierda se comporta así, como tampoco toda la derecha y todos los antipetristas, que suele ser el discurso del señor presidente, hablando pues con toda la, por supuesto, la sensatez del mundo, hablando del caso Racero. Uno de sus compañeros del pacto histórico, tomando distancia, Wilson Arias. Demandando el debido proceso, el derecho a la defensa y plenas garantías para el representante de la Cámara, acompaño las solicitudes de investigación tanto en lo disciplinario como en su condición de empleador. Los deberes que surgen de las relaciones laborales no obedecen solamente a razones legales y reglamentarias y recaen con mayores rigores éticos y políticos sobre quienes está en mala hora el señor David Racero, que podría perder la curul porque, fuera de todo, está investigado en la Corte Suprema de Justicia. También por pedir puestos, está pidiendo con la otra mano, pidiendo que echen gente que no es del partido de gobierno para meter a sus amigos, a sus familiares, a la gente del pacto histórico en el SENA.
Daniel Coronel revela los chats cruzados con el director del SENA, que graciosamente le concede puestos en el departamento de Cesar, razón por la cual en todos los casos, en el del Fruver o en el del SENA, tendrá serios problemas de carácter legal. Pablo Arango. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevos señalamientos involucran al representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero. En la más reciente revelación del periodista Daniel Coronel se dio a conocer un audio en el que el congresista estaría ofreciendo empleo a una cajera diciéndole que debía trabajar 13 horas diarias, 6 días a la semana, lavar baños y pisos, todo esto por $1 millón y sin prestaciones sociales. En las últimas horas, en medio de este escándalo, Racero publicó un comunicado de 6 párrafos dando su versión de los hechos. Argumentó que pretenden atacarlo en plena discusión de la reforma laboral, siendo enfático en que ni siquiera convirtiéndolo en el epicentro de una polémica se va a detener. El representante a la Cámara mencionó que desde 2024 está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia por una solicitud que él mismo hizo y que su caso requiere absoluta reserva de las partes, por lo que se abstiene de dar detalles. Racero sostiene en el documento que se le han atribuido falsas declaraciones y que por esa razón decidió pronunciarse. Según él, estaría siendo blanco de interceptaciones, lo que pone en riesgo también la seguridad de su familia. El representante agregó que con esta estrategia comunicativa pretenden convertir el hecho en un caballo de Troya, de un linchamiento mediático, y en su defensa argumentó que su única verdad eran las dificultades económicas que atravesó su familia durante la pandemia. Pero este no es el único escándalo del congresista. Evidencias revelaron que Racero estaría detrás de nombramientos en el SENA, un caso de clientelismo. Ahora mismo, la Procuraduría ha abierto una indagación disciplinaria en contra del congresista, pero además está siendo investigado por su fuero en la Corte. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Gracias. Y claro que es un clientelista y claro que es un violador de todos los derechos laborales. Es un caso, supongo yo, espero, excepcional dentro del petrismo. 5:47 minutos, mala hora esta, porque hoy, justamente hoy, en momentos de este escándalo, se conoce la nueva ponencia en apoyo a la reforma laboral, que va a ser, que está siendo evacuada en la Comisión Cuarta del Senado de la República, en donde 14 de los 15 congresistas están en favor. Solamente una, Aída Bella, está en contra. Curiosamente, ella del Pacto Histórico, en contra del proyecto presentado por el propio gobierno. Eliminan los recargos nocturnos para la mayoría de los trabajadores. El texto de la ponencia ha sido cuestionado por los sindicatos, aunque acoge en buena medida temas de recargo laboral, de recargo dominical y festivos. Hablando de esta reforma laboral, este fin de semana desde Barranca, el presidente Gustavo Petro. Claro que nos acercamos a unos días difíciles, sí, bien tensos, porque se hizo trampa la consulta popular en el Senado, porque el presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular. Y eso no se le hace a un pueblo. Y a pesar de que le van a aprobar buena parte de esa reforma laboral en el Senado, el gobierno sigue en esta batalla, apoyado ahora por los sindicatos que anuncian huelga, un paro nacional, que es la manera como ellos han denominado al paro convocado por la CUT. Fabio Arias, su presidente, paro que será miércoles y jueves de esta semana. Fabio Arias, presidente de la CUT. Y esa es la denuncia que queremos hacer. En las modificaciones regresivas que le han hecho en dicha comisión, prácticamente la jornada después de las 7 de la noche solamente es para el 20% de los trabajadores, dejando sin ninguna posibilidad el 80% restante. Los dominicales y festivos solamente se pagan en un 100%. Y la semana, por supuesto, arranca en modo alerta porque los alcaldes están pidiendo mesura, calma ante este estallido que se está armando alrededor del tema de la reforma laboral. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Nosotros vemos cómo quieren incendiar al país y cómo quieren de nuevo arrancar por las ciudades. Y nosotros aquí en Medellín vamos a estar firmes. Y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Nosotros en Cali, en el Valle, respetamos el derecho pacífico a la manifestación, siempre lo garantizaremos como lo venimos haciendo el último año y medio, y además defenderemos también y garantizaremos también los derechos de los ciudadanos que no quieren manifestar. La paradoja es que cualquier diferencia se podría tramitar, por supuesto, en el Congreso, en la Comisión Séptima, en donde hoy se debe producir la votación. Quien no esté de acuerdo, gobierno inclusive, que presentó el proyecto que va a ser acogido, debería tener allí voz, va a tener voz para tramitar las diferencias. Nicolás Rodríguez.
Hola Néstor, buenos días. Para hoy está prevista el radicado de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado. Sin embargo, hay un tenso ambiente sobre la ponencia, ya que desde el Pacto Histórico aseguran que el texto a radicar no está ligado a lo que de verdad requiere la reforma, por lo cual la senadora Aida Abella tendría en la mira un nuevo texto. Sin embargo, este fin de semana se conoció que la Central Unitaria de Trabajadores retiró su apoyo al texto mayoritario, asegurando que revivieron la ponencia para hacer las trizas, ya que no se cumple, por ejemplo, el pago de los recargos nocturnos, que ahora se pagaría desde las 7 de la noche. Ahora, desde la CUT, continúan diciendo que solo les queda la consulta popular, por lo cual, entre comillas, harán lo que sea necesario. Entre tanto, en medio de las declaraciones, también mantienen lo programado y convocado por el gobierno y los sindicatos para el próximo 28 y 29 de mayo. Sin embargo, empresarios afirman que a pesar de lo que plantea la reforma y que no sea la mejor, tampoco es motivo para, entre comillas, incendiar el país y dañar la economía local. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal. Minutos, llegó el lunes, hoy es 26 de mayo, momento a partir del cual se activan las cámaras 5 en la carrera séptima para imponer sanciones y comparendos a quienes invadan el carril preferencial de Transmilenio. Fotomultas que se activarán séptima con 45, séptima con 53, séptima con 63, séptima con 72 y séptima con calle 92. Para evitar, esta es la teoría, para evitar que se invadan los carriles exclusivos del sistema de transporte público, lo explica el subsecretario de Movilidad en Bogotá, John González. Bloqueo de la intersección y, muy importante, mal parqueo sobre el carril. No está permitido mal parquearse y bloquear las intersecciones en el carril preferencial de la carrera séptima. Pero haga uso eficiente del carril. Sí se requiere, pero no puede mal parquear y no puede estar bloqueando una intersección en el carril preferencial. Va a ser un embudo la séptima porque hay un carril para las bicicletas, otro carril para Transmilenio y solamente queda un carril para los vehículos particulares, que son centenares de miles los que circulan en Transmilenio. Por eso lo de hoy va a ser una prueba gigante para la movilidad en Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, a partir de hoy la Secretaría de Movilidad empieza a imponer esas sanciones económicas a los conductores que invadan el carril preferencial de la carrera séptima destinado al transporte público del SITP. La multa que impondrán se trata de la infracción de tránsito C14 que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, y la multa actual en Bogotá es de 604.100 pesos para quien tenga esta multa, aparte de que tienen que pagar, Néstor, si le inmovilizan el carro, es decir, patios y grúa. ¿Qué se considera infracción? La infracción se tipifica bajo el comparendo C14 del Código Nacional de Tránsito y aplica en los siguientes casos, descritos incluso, Néstor, por el propio alcalde Carlos Fernando Galán. 1. Estacionarse o detenerse por periodos largos en el carril preferencial o en sus intersecciones, bloqueando el paso del transporte público, y utilizar el carril sin justificación válida, como en giros o a la derecha, o acceso a predios. Es importante aclarar que una parada momentánea para dejar o recoger pasajeros está permitida siempre y cuando no se obstruya el flujo vehicular. ¿Dónde aplica esta medida, Néstor? Se implementará, como usted mencionaba, en el tramo de la carrera séptima comprendido entre las calles 28 y la calle 100 en ambos sentidos. Las cámaras de fotodetección ya están operando las 24 horas del día, todos los días de la semana, Néstor. Gracias, Felipe. ¿Tiene el dato de cuántos vehículos por la séptima? Aproximadamente esta medida se está tomando, Néstor, porque se reduce en un 30% la velocidad del transporte público con estos vehículos que invaden. Más de 245.000 usuarios afectados a diario con estos señores que bloquean la vía. Sí, gracias, Felipe. Por eso la prueba reina hoy en la movilidad en Bogotá. 5:54 minutos. Atención, los gobiernos de Estados Unidos y de Europa decidieron aplazar hasta el 9 de julio la entrada en vigor de los aranceles y están reaccionando hacia el alza las bolsas europeas. Hoy, otro reversazo del presidente Trump en el tema de aranceles. Desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es la montaña rusa a la que nos tiene acostumbrados Donald Trump, porque el viernes apenas estábamos informando que había decidido ponerle un 50% de aranceles a todas las importaciones europeas a partir del 1 de junio. 2 días más tarde, o sea, anoche, cambió de opinión y dijo que iba a postergarlo, que no lo iba a hacer a partir del 1 de junio, sino a partir del 9 de julio. Y dice que ha decidido así después de conversar con Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea. Escuchémoslo. And she said she wants to get down to serious negotiation because I've told you specifically, haven't I told anybody that would listen? They have to do that. And we had a very nice call and I agreed to move it, I believe. Dijo que quería negociar seriamente y claro, yo te lo dije a usted, se lo dije aquí o cualquiera que quisiera escucharlo, que tenían que hacerlo así. Y tuvimos una llamada muy amable y acepté cambiar. Creo que el del 1 de julio va a ser al 9 de julio. Luego en su red social confirmó que era a partir del 9 de julio. Ha sido de la propia Ursula von der Leyen quien también en su cuenta social de X ha confirmado esta decisión. Pero claro, ahí decía que ella esperaba que se dieran 90 días para negociar. La verdad es que la relación ha sido súper tormentosa entre Europa y Estados Unidos desde que asumió el presidente Donald Trump. Primero anunció un 20% de impuestos, luego ese 25% de tarifas, de aranceles para el acero. También, bueno, el 20% luego lo retrasó lo rebajó un 10%, luego el 50% y ahora dice que va a ser el 9 de julio. La verdad es que es bastante desequilibrado el comercio entre Europa y Estados Unidos. Mientras Europa exporta unos 600.000 millones de dólares a Estados Unidos y exporta unos 370.000 millones de dólares hacia Europa. Vamos a ver qué sale de esas negociaciones, pero lo que ha dicho el equipo europeo es que ellos pensaban hasta aquí que estaban negociando con un aliado. Parece que van a tener que cambiar la estrategia de negociación. ¿Cómo se está reflejando eso en las bolsas? Es que en este minuto están subiendo, especialmente Europa, especialmente Alemania y Francia, que están por sobre un 1,5% arriba las bolsas, con la esperanza de que por lo menos en estos 40 días por delante se llegue a algún acuerdo que no haga efectivo ese 50% de aranceles, Néstor. Esta es Blue, más que radio. Hay lugares que simplemente cumplen su... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo
es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más... No tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos a esta semana de menos lluvias, de más protestas, de paros y llena de controversias. Se están conociendo en este amanecer los resultados de las elecciones de ayer domingo en Venezuela. Elecciones para elegir gobernadores y para elegir parlamentarios, diputados en la Asamblea, que por supuesto seguirá dominada por el chavismo. Y el régimen de Maduro ganó supuestamente en 23 de las 24 gobernaciones. Tendrá 235 de los 285 diputados en la Asamblea Nacional. Unas elecciones, una farsa, lo dice la oposición allí. Según el Consejo Electoral en Venezuela, que también es dominado por el régimen, hubo una participación de 42% del censo electoral. Pero en ese mismo reporte aparecen votando solamente 5 millones de los 21 millones de venezolanos habilitados. Es decir, según las cifras oficiales que se contradicen, no hubo una participación del 42%, sino de apenas el 25, casi 26%. No coincide ni esa ni ninguna otra de las cifras. El reporte del Consejo Electoral, con su mismo censo electoral, mucho menos coincide con lo que pasó en las calles. Puestos y mesas de votación vacíos durante toda la jornada. Se cerraron las elecciones ayer a las 7 de la noche. La abstención era la estrategia de la oposición, todavía liberada por María Corina Machado, aunque a última hora se abrió Enrique Capriles, que aparentemente salió elegido diputado y que tendrá compañía de otros 50 miembros de la oposición, que lo que hicieron nuevamente, dividida la oposición, fue validar las elecciones fraudulentas de Maduro, tan fraudulentas como las de hace 10 meses, cuando se robó la presidencia, se la robó a María Corina Machado. La abstención dice que la participación fue de apenas el 15%. María Corina felicita a los empleados públicos que ni siquiera ellos salieron a votar. La de ayer en Venezuela fue una jornada marcada por el terror, por la represión, después de la captura del reconocido líder de Juan Pablo Guanipa, de quien hasta este momento no se sabe absolutamente nada. En las últimas 72 horas fueron más de 70 capturados. El chavismo puso gobernador inclusive en el Esequibo, que es una zona limítrofe en disputa con la Guyana, en donde no hubo votación. Pero dice Maduro con todo el cinismo, fue elegido un almirante. Se quedó también con Barinas, que era el estado de Hugo Chávez, en donde había ganado siempre la oposición. Ganaron supuestamente también en Isla Margarita y en el fronterizo estado de Zulia, en la frontera con Colombia. Un hermano de Hugo Chávez es el nuevo gobernador de Barinas. La oposición ganó solamente el estado de Cojedes, que es en los llanos, en el centro oeste del país. Ya les vamos a contar la historia de las elecciones de ayer en Venezuela. Dice el periódico El Espectador esta mañana con toda la razón, otra farsa, validando, atornillando más el régimen de Chávez. Estados Unidos dice que lo de ayer en Venezuela también es una farsa, es decir, el mundo mirando con profunda desconfianza unos resultados electorales que no dan ninguna credibilidad. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Ya les vamos a contar de esta semana clave en el Congreso de Colombia. Hoy lunes se presenta la ponencia mayoritaria para tercer debate en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta, en donde 14 de los 15 senadores, todos de la oposición del gobierno, menos Aída Abella, que es del Pacto Histórico, anuncian una ponencia común para sacar adelante la reforma laboral, que es el motivo por el cual el gobierno quiere hacer una consulta popular.
Si llegan a aprobar esta ponencia, repito, con 14 de los 15 votos, va a ser difícil que el gobierno siga con la misma retahíla de que va en contra de los intereses, porque esta ponencia viene con horas extras, viene con los recargos de 100% para dominicales y festivos. Los senadores hicieron ajustes y cambios en el inicio del pago de recargos nocturnos, sería de forma gradual. Crearon un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 10 trabajadores que tendrían condiciones diferentes y modificaron al final el artículo sobre aprendices del SENA. Nada de esto le gusta al gobierno. El presidente sigue moviendo el tema de la consulta popular. El ministro de Trabajo rechaza desde ya la ponencia y las centrales obreras, Fabio Arias, el presidente de la CUT, el principal, dicen que los cambios no les gustan y se bajaron de la ponencia. Todo para garantizar el paro que tienen previsto para el miércoles y jueves de esta semana. Por esos mismos argumentos del gobierno contra la nueva ponencia de la reforma laboral y para presionar la consulta, el fin de semana la CUT y la CGT le quitaron apoyo al trámite de la reforma que precisamente había presentado el gobierno, y se está presentando un poquito el mundo al revés. El gobierno y las centrales obreras en contra del proyecto que había presentado el propio gobierno. Ya les vamos a contar porque allí se está jugando el futuro inmediato de Colombia. Y a propósito de derechos laborales, les hablaré, como no, de la noticia del día, la historia de David Racero, el parlamentario del Pacto Histórico, que fue presidente de la Cámara de Representantes y que en público se rasga las vestiduras por las condiciones de dignidad laboral de los empleados en Colombia. En privado está ofreciendo puestos para su empresa, que es un Fruver, que queda en el sector de Modelia, propiedad de su familia. Está ofreciendo puestos a $1 millón, trabajando 6 horas a la semana, 13 horas diarias. 6 días a la semana, corrijo, sí señor, 6 días a la semana, 13 horas diarias. Los audios fueron publicados por el periodista Daniel Coronel, que aclara que corresponden al año 2021, pero aún así incumple toda la legislación laboral de Colombia, viola todos los artículos laborales. Tan descarado es el audio de Racero que anuncia investigación el Ministerio de Trabajo. Esa cajera que iba a contratar $1 millón, trabajando 13 horas diarias, 6 días a la semana, además tenía funciones de lavar baños, asear los pisos, empacar la pulpa, lavar todo como si fuera poco, advierte Racero, es un trabajo en el que no paga ninguna prestación de ley. Es decir, el sueldo es mucho menos que el salario mínimo, tampoco incluye el pago de pensiones, de cesantías o de vacaciones, por supuesto. El que en público se queja de las condiciones de esclavitud, que es el mismo discurso del presidente Petro, tema Racero, que evidentemente lo que hace es confirmar que esos temas de violación de derechos laborales no tienen nada que ver ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Son de personas que no aplican la ley sin importar su ideología. Se defiende Racero diciendo que es producto de la victimización, del linchamiento mediático, no niega que el audio sea el suyo. La mala hora de Racero es porque también le descubrieron chats en su teléfono celular en donde se cruza mensajes con el director del SENA, Jorge Londoño, que graciosamente acepta echar gente que no es del partido de gobierno en el departamento del Sucre para que su tío, que yo no sé qué tiene que ver, se llama Luis Mallorca, disponga de la nómina del SENA en el departamento del Cesar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de incoherencias, de dobles raseros esta mañana y también del accidente del bus, la tragedia del fin de semana, de los estudiantes que se mataron en la línea. Antes de empezar el viaje, ya habían detectado causas y fallas en el bus que este fin de semana se cayó del puente helicoidal que queda entre Cajamarca y Calarcá. Un accidente por fallas mecánicas que deja 10 personas muertas, 9 gravemente heridos. Todos estudiantes de la Universidad von Humboldt de Armenia. Se decretaron 2 días de luto. En segundo les contaré del paro de esta semana, miércoles y jueves, que anuncian algunas centrales obreras que están llamando paro nacional, a lo que ellos quieren sea una movilización del sindicalismo que defiende al presidente Gustavo Petro. El presidente Petro y su ministro encargado de Justicia
Augusto Campo frenaron la extradición de Gabriel Reyes Mejía, alias HH, el comandante de los Comuneros del Sur del ELN, noticia del día hoy que afecta las relaciones con Estados Unidos. Bienvenidos, es un gusto saludaros. En segundos, información desde Venezuela. Les hablaré de los ataques terribles, implacables de esta madrugada de Rusia sobre Ucrania. Esta madrugada el presidente Trump dice que Putin es un loco, tomando distancia de quien era en algún momento un cercano para pactar una tregua en la guerra de Europa. 6:09 a.m. Bienvenidos. Aquí estamos para acompañarlos en este día lunes, comienzo de semana. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Esequibo tiene gobernador, el almirante Villamizar. El oficialismo aumentó su poder territorial tras la elección este domingo acá en Venezuela, donde logró el 95% de las gobernaciones y 82% de los diputados. En el primer y único boletín hasta ahora se asegura que la participación fue del 42%, donde se escogieron autoridades en la zona del Esequibo, es decir, un gobernador y 8 diputados, una elección donde María Corina Machado llamó a no votar y afirmó que la abstención superó el 80%. Los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Resaltar igual que una parte de la oposición decidió postularse y participar, entre ellos Enrique Capriles, que ahora es diputado. Nosotros no hacemos lo que Maduro quiere que hagamos. Destacar que entre los diputados del chavismo están Cilia Flores y Nicolás Ernesto Maduro, es decir, la esposa y el hijo de Nicolás Maduro. 7 estudiantes, 2 profesores y un integrante del área administrativa de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia fallecieron este sábado después que el bus de transporte especial en el que regresaban de una salida académica se accidentara a 5 kilómetros de Calarcá. El coronel Luis Atuesta, comandante de la policía en el Quindío. Al parecer tenemos una falla en los frenos. El exceso de velocidad producto de la misma falla de los frenos da que la curva da contra los parales del puente. El rector de la Universidad Alexander von Humboldt en Armenia, Diego Jaramillo. Desde la institución se brindará todo el apoyo y acompañamiento a las familias de los integrantes de nuestra comunidad universitaria afectados por este doloroso insuceso. Michael Pacheco, uno de los sobrevivientes del accidente. Yo me percaté que el bus como que le estaba fallando la caja de cambios, no le querían meterme en los cambios y el bus le empezó a coger velocidad, intentó frenar, los frenos se calentaron y ya fue el choque. Juan Camilo Trejos es otro de los sobrevivientes. Ver a sus compañeros y no poderles ayudar es algo que no lo deja dormir. No pude hacer más por él, quería hacer más por él, pero pues es duro él el momento y el pelado. Que falla, no puede remontarlo a las carreras de un carro, pero pues uno recién accidentado que no sabe qué pensar, la verdad, no sabe qué pensar bien. Ante el anuncio de una nueva posible reforma laboral que estaría presentando el pacto histórico y por algunas inconsistencias e incongruencias sobre este texto, la Central Unitaria de Trabajadores confirmó que retira el apoyo a la ponencia mayoritaria. Sin embargo, confirman que harían todo lo posible porque la consulta popular sí continuará en vigencia. Habla Fabio Arias, presidente de la CUT. Están haciendo trizas la reforma laboral, por tal motivo la rechazamos, no respaldamos esa ponencia mayoritaria por nada y haremos todo lo imposible para que entonces la consulta popular sea la que salga adelante. Un escándalo tiene en el ojo del huracán al representante por el pacto histórico David Racero. El periodista Daniel Coronel publicó chats y audios que revelan que el congresista estará buscando nombrar gente en el SENA. El congresista Racero le indica al director del SENA que será su tío José Luis Mallorca quien se comunicará con el director regional para distribuir esos puestos. Racero habría trazado una estrategia para asegurar los cargos, estrategia que habría quedado en evidencia en esta conversación. Pero por ahora la idea es colocar en encargados, o sea, hay cargos, sacar los que están en este momento y poner los nuestros. Entonces necesitamos una persona que ya esté dentro del SENA y que se le mida a ser subdirector de alguno de los SENAs cuando lo definamos con el director. El representante Racero también fue criticado por otro audio en el que afirma que contrataría trabajadores para su Fruber sin cumplir con los requisitos legales mínimos. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón y si toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana, 8 de la noche, ellos saben, todo, ellos son toderos, no solo caja. A través de un comunicado, el representante Racero se defendió, negó las acusaciones, aseguró que se trata todo de un montaje por su defensa de los derechos laborales de la reforma laboral y cuestionó además el acceso a sus comunicaciones privadas. El ministro de Defensa anunció que la fuerza pública está preparada para garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía durante las marchas convocadas por las centrales obreras. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La fuerza pública va a estar desplegada en todo el territorio nacional, con todas las capacidades, pero no solamente
solamente operativa, sino también de inteligencia para lograr una neutralización anticipada frente a cualquier amenaza. Varios mandatarios locales manifestaron que respetan el derecho a la protesta, pero que no permitirán desmanes. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Nosotros en Cali, en el Valle, respetamos el derecho pacífico a la manifestación, siempre lo garantizaremos como lo venimos haciendo el último año y medio. Y en esa línea, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que si es necesario, habrá intervención de la fuerza pública. Lógicamente, cuando hay violencia o hay disturbios o hay alteración del orden público, pues ahí sí toca actuar. Y a propósito de los llamados del presidente Gustavo Petro a las movilizaciones populares en las calles, desde Cali el expresidente Álvaro Uribe pidió a los colombianos convertirse en bodegueros de la democracia. Ha de desatender el llamado del presidente, que es el llamado de la violencia. Cada uno de ustedes tiene que hablar con la fuerza pública para decirles: usted le obedece al presidente, pero por encima está la Constitución. En Villa del Rosario, en norte de Santander, el ELN asesinó al policía de operaciones especiales Luis Alfredo Argote, luego de atacar con ráfagas de fusil y explosivos la patrulla en la que se movilizaba. Además, se conocieron pruebas de supervivencia de los soldados Julián Reinel Sáenz y Andrés Coral, secuestrados por esa guerrilla desde el pasado 9 de abril. Vera Grave, jefe de la delegación del Gobierno Nacional. Estamos haciendo todas las gestiones para que los soldados lleguen pronto, seguros y libres a casa. Crece la tensión entre Colombia y Estados Unidos tras la decisión del presidente Gustavo Petro de no extraditar a alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur, disidencia del ELN en diálogos de paz. Washington evalúa sanciones ya que el líder guerrillero es requerido por narcotráfico. Según Noticias Caracol, esta decisión también motivó la renuncia de la ex ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presionada por el comisionado de paz, Oti Patiño. Quien es el único jefe mío es el presidente de la República. Es el único que puede decidir cambiar una posición en el tema de extradiciones y es el único que puede ordenar eso. Cartas confidenciales entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía revelan un nuevo malestar bilateral, esta vez por alias El Mocho Olmedo, cabecilla de la Frente 33, a quien le fue suspendida la orden de captura pese a estar pedido en extradición, donde estuvo 55 días libre sin que la Fiscalía conociera su paradero. La Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas. El magistrado auxiliar Jesús Albeiro Yepes. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. La entrega de ambulancias en Itagüí el pasado 24 de mayo sigue desatando controversia entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia. El presidente Gustavo Petro acusó al gobernador Andrés Julián Rendón de mentir al afirmar que los vehículos no eran nuevos y calificarlos como un reencauche. El director de Calidad y Servicios de la Secretaría de Salud, Juan David Berrío, aclaró que algunas unidades, como las asignadas al Retiro y Caramanta, sí comenzaron a operar en esta administración. Hay algunas dos excepciones, que son 2 ambulancias que por temas contractuales y ya por tema de prestación de servicio no llevan más de un año operando. El gobierno acordó la creación de zonas de ubicación temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo para 120 miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una de las disidencias de las antiguas FARC con la que negocia la paz el gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que será implementado un plan de choque y de sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, Valle del Cauca, para debilitar las finanzas de los grupos ilegales y con ello reducir las acciones delincuenciales y los atentados. Estamos en una definición que se tardará unas semanas en determinar un plan de transformación agroalimentaria y que nuestros campesinos se sientan orgullosos de lo que cultivan. El presidente Gustavo Petro, quien asistió a la toma de posesión del reelecto mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es un preso político. También invitó a varias naciones a un diálogo por la paz. Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también. El diálogo nacional es la base fundamental de la paz. Pero usted no reconoce o reconoce las denuncias de fraude, eso ha dicho en un mensaje suyo reciente. Creo que Glass es un preso político. Rusia ha lanzado durante esta madrugada el tercer ataque masivo consecutivo contra Ucrania, en el que ha empleado 9 misiles de crucero, pero sobre todo 355 drones. El gol de Millonarios, aparece el tercero gol de Millonarios y
en el momento que tanto lo pedían, en el momento que tanto lo buscaron, apareció el Tigre para darle el tercero al azul. En la fecha 20 del fútbol colombiano, Millonarios en el Campín de Bogotá derrotó 4-2 al Boyacá Chicó y con 38 puntos aseguró el punto invisible y ser cabeza de serie en los cuadrangulares. Del mismo modo, América derrotó 2-0 al Medellín y con 39 puntos la Mechita aseguró el liderato del todos contra todos y también se quedó con el punto invisible. De igual manera ya se sortearon los cuadrangulares semifinales de la liga. En el A quedó América, Tolima, Junior y el Medellín. En el B quedaron Millonarios, Nacional, Once Caldas y Santa Fe. Estás escuchando Blue Radio. Colombia está de moda. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograr. Atención con los resultados electorales que se están conociendo esta mañana del Consejo Electoral en Venezuela. El chavismo se queda con el 95% de las gobernaciones y con más del 80% de la Asamblea de Diputados. Es decir, control absoluto. Tan grande el fraude, tan grande la farsa, que esta madrugada el presidente Maduro está anunciando una reforma constitucional. María Corina Machado, que sigue en la clandestinidad, dice con razón que votó apenas el 20% o menos del censo electoral, que era de 21 millones de venezolanos habilitados. Y allí comienzan las dudas, porque las cifras no coinciden. Resultados de las elecciones regionales, ganó Maduro, inclusive en el Esequibo, en donde no hay venezolanos habilitados para votar, lo cual es una demostración del fraude. 6:22, en Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Néstor. Poco antes de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral ofreció el primer y hasta ahora único boletín con los resultados de este domingo en lo que fue la elección de 285 diputados, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales, poco más de 500 cargos a elegir. Tal y como se esperaba, el chavismo ganó prácticamente todo al enfrentar a una oposición dividida, cuya mayoría pidió abstenerse. En números, el chavismo se quedó con 23 gobernadores y solo uno para la oposición, en este caso el estado Cojedes, perdiendo el fronterizo estado Zulia, el emblemático estado Barinas, que de nuevo tiene a un hermano de Chávez como gobernador, y la isla de Margarita, que también era un bastión opositor. Mientras que en la Asamblea Nacional, como se llama acá al legislativo, a partir del 2026, el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá el 82% de los diputados, es decir, una amplísima mayoría. Eso se traduce en aproximadamente 235 parlamentarios de 285 posibles. Es decir, unos 50 no serían del partido de gobierno, por eso 50 no quiere decir que todos sean de una real oposición. En cuanto a la participación, según el CNE, votaron 40%. Sin embargo, María Corina Machado afirmó que la votación fue mucho menor. Ella, recordemos, quien llamó a abstenerse como una forma de protestar lo ocurrido en las presidenciales del pasado 28 de julio, dijo que apenas votaron 15% de los inscritos. Los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Más del 85% de los venezolanos
Desobedecimos a este régimen y dijimos no. Fracasó la estrategia de terror del régimen. Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó fue más rabia. La gente hizo lo que ellos temían. Los desobedeció masivamente. Una desobediencia consciente y valiente. Y se quedaron solos, vacíos. Sin embargo, en el boletín oficial del CNE se informó que la participación fue del 42,6%, donde resalta la elección de autoridades en el Esequibo. Allí ahora hay un gobernador y 8 parlamentarios. Ya entrada la madrugada, Nicolás Maduro celebró su victoria. El Esequibo, recordemos, Néstor, es esta zona en disputa con Guyana desde hace más de un siglo. Maduro celebró esa victoria. Repito, 95% de las gobernaciones, 23 de 24 y 82% del parlamento, resaltando justamente lo ocurrido allí en la zona del Esequibo. El Esequibo tiene gobernador, el almirante Villamizar, y ese almirante gobernador electo por el pueblo va a tener todo el apoyo presupuestario porque el pueblo del Esequibo se lo ganó, para que el pueblo del Esequibo tenga todos los derechos como pueblo de Venezuela. Un Nicolás Maduro que ya antes de conocerse este resultado oficial, Néstor, adelantaba que la reforma a la Constitución que anunció a inicios de este año mejor le entregará para su debate al próximo Parlamento, es decir, luego del 5 de enero del 2026. He hablado con la Comisión de Reforma de la Constitución, la reforma constitucional, y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo, para entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional. No se la vamos a dar a esta, se la vamos a dar a la otra Asamblea Nacional. Esa reforma incluirá una modificación del sistema electoral, del que aún no se sabe con precisión qué traerá, aunque en la oposición adelantan que la idea sería pasar a elecciones de segundo grado, es decir, que no haya un voto directo y que incluso pase por las comunas. Y esa fue una de las razones por la cual una parte de la oposición, liderados por Enrique Capriles, decidió participar para dar el debate en ese nuevo parlamento. Decía él que además también, luego de votar, cuestionó el llamado a la abstención. Nosotros no hacemos lo que Maduro quiere que hagamos los venezolanos. Nosotros tenemos que hacer lo que creemos. Y la abstención es un error y siempre la hemos pagado muy caro, respetando al que no quiera votar. Abstenerse para mí es la nada, la abstención es la nada. Y los venezolanos no podemos caer en la nada, porque después nos vamos a arrepentir, como nos hemos arrepentido cada vez que hemos ido por el camino de la abstención. Datos a resaltar, Néstor: Enrique Capriles, a quien escuchábamos allí, Stalin González y Luis Emilio Rondón son diputados, asumirán ese curul el 5 de enero del 2026, ellos 3 separados de la mesa de la unidad. También lo son del lado del chavismo Jorge Rodríguez, jefe negociador de Nicolás Maduro, Cilia Flores y Nicolás Ernesto Maduro, es decir, la esposa y el hijo de Maduro, también son diputados y serán diputados en enero de 2026. Solo la gobernación del estado Cojedes, en los llanos venezolanos, quedó en manos de la oposición, es decir, de las 4 gobernaciones que habían ganado hace 4 años, perdieron 3. Néstor. Gracias, Santiago, convirtiendo la política y los resultados electorales en una FAMI empresa. En Colombia, 6 de la mañana, 27 minutos. Hoy comienza, Felipe, la discusión de la ponencia alrededor de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, con un ingrediente pésimo para el petrismo, Felipe, que es David Racero, el parlamentario del Pacto Histórico que está envuelto en esta controversia del fin de semana, porque él, gran defensor de los derechos de los trabajadores, pero al tiempo, como empresario, violando todo el Código Laboral en Colombia, ¿no? No, pues bien lo decía usted temprano, jornadas de 13 horas, la cajera debe limpiar los pisos, lavar los baños, hacer la pulpa, cortar la fruta, 78 horas a la semana, bueno, en fin, toda la violación al Código Laboral. Pero es que súmele a esto también la revelación de las últimas horas en donde se le ve también pidiendo puestos en el SENA y pone a negociar los puestos a un tío suyo, es decir, un clarísimo tráfico de influencias. Lo decía bien usted, doble rasero. Toda la mala hora, Felipe, para el parlamentario David Racero. Pero además el comunicado que sacan esto es un comunicado en el que dice que está preocupado que porque le interceptan sus llamadas, que como así, que fue lo que pasó, habla de Pegasus, habla de todo, no niega las acusaciones principales y además trata de lavarse las manos. Mire, es un impresentable. Felipe, el señor David Racero. El señor. Tanto pues para que personajes
como el señor Wilson Arias, que no es propiamente pues un santo, haya dicho que se avergüenza de él. Es una vergüenza, pero Felipe, doble rasero tiene Rasero y muchos de ellos. La lección del caso Rasero es que esas condiciones laborales no tienen nada que ver ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. No. Hay unas personas que violan todos los códigos laborales, sí, el señor Rasero inclusive, que de día predica las dignidades laborales, sí, la precarización, que está en contra de la precarización laboral, y en la noche está contratando a sus trabajadores. Se rasga las vestiduras, ¿no? En los debates. Sí. Y además acuérdese usted que Rasero fue uno de los promotores con Claudia López del estatuto, o no del estatuto, sino del plebiscito por la anticorrupción. No, todo mal. De la consulta anticorrupción, Felipe, en el 2018, David Rasero fue uno de los impulsores. Mire, el 1 de mayo de este año, David Rasero, en la marcha que convocó el presidente Petro, escribió lo siguiente en sus redes sociales: unos pocos en el Congreso les dijeron no a los derechos laborales, y hoy miles y miles de trabajadores en más de 200 manifestaciones en todo el país le dicen sí a la consulta popular. De la misma manera, Ricardo, en que había negado a su tío, al señor Mallorca, que ahora sí es el intermediario, sí, el calanchín de Rasero, para el tema del clientelismo. Pero no es la primera vez, Néstor, que el país escucha hablar de ese Fruver que se llama La Cosecha del Campo. Así hay fotografías incluso de él en el Fruver, y acuérdese la denuncia de, en época de pandemia, un funcionario que era pagado por sus funciones como congresistas, también lo llevaron a trabajar al Fruver, al supermercado de frutas y verduras. Así que no es la primera vez que el país escucha hablar de este que es un Fruver en el sur de Bogotá. ¿El Fruver se llama cómo, Camila? La Cosecha del Campo. Está abierto todavía, porque en el comunicado de anoche... En el comunicado dice que en el 2020, ¿no? Dice que ya cerró por motivo pandemia. Pues esa es por ahora la versión de él. De todas maneras dice que pues lo que hemos podido averiguar, Néstor, es que se vendió, pero si está o no todavía abierto, pues no lo confirma el doctor Rasero, porque en el comunicado de ayer, donde dice que esto fue 2020 y que ya no hay ninguna palabra de lo de fondo. Van a escuchar ninguna ustedes respuesta. Los audios en donde Rasero, audios revelados por Daniel Coronel, que Rasero no desmiente, en donde Rasero aparece contratando a la cajera, que va a hacer de todo: limpiar baños, trabajar 13 horas diarias, empacar la pulpa, limpiar los pisos, 6 días a la semana. Ellos saben, Néstor, que tienen que hacer de todo. Lo dice sin ningún asomo de vergüenza, hablando del horario, del salario, de las condiciones laborales. Pero sobre el tema del tío le quería recordar solo un dato, porque el doctor Rasero está evidentemente muy agradecido con el doctor José Luis Mallorca, que es un hombre muy reconocido en el departamento del Cesar y vinculado especialmente al sector salud. Recuerde que fue también candidato a la gobernación del Cesar, se quemó, y el doctor Rasero, que todavía no ha explicado por qué, terminó siendo presidente a la Cámara de Representantes, dándole 3 contratos a personas que resultaron siendo aportantes a su campaña. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. En estos audios aparece el Rasero, el de verdad, el empresario, violando todos los derechos de los trabajadores. Le decía Felipe, esto lo que demuestra es que ese esclavismo del que habla el presidente Petro, que esto es lo más parecido a la esclavitud, ¿no? Trabajar 13 horas al día, limpie baños, saque pulpa, 1 millón sin prestaciones, 1 millón, de lunes a sábado. Por supuesto, ni vacaciones, ni cesantías. Ni pensiones, nada. Esa esclavitud, que seguramente, si estamos de acuerdo en que esto es lo más parecido, no tiene nada que ver con la extrema derecha. El señor Rasero se porta así porque es un empresario tacaño que no respeta los códigos laborales en Colombia. 6:33 minutos, Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. El congresista David Rasero está nuevamente en el ojo del huracán. Una figura destacada del petrismo y expresidente de la Cámara de Representantes fue señalado este fin de semana de ser inconsecuente entre lo que dice y lo que hace, entre su discurso político y sus acciones fuera del escenario público, pues el periodista Daniel Coronel, en su columna de este domingo en la revista Cambio, reveló que Rasero estaría incurriendo en prácticas que contradicen todo lo que siempre ha defendido desde el legislativo, sobre todo en lo que se refiere al tema laboral. Según la publicación, Rasero estaría buscando a alguien que trabaje en el Fruver, del que el congresista es propietario, pero con unas condiciones de contrato que van en contravía con lo que siempre ha profesado acerca de salarios justos, horarios ajustados a la ley y el pago de prestaciones por parte de los empleadores. En un audio de WhatsApp publicado por Coronel,
se oye a Racero describiendo la oferta laboral, que paga 1 millón de pesos al mes, que no tiene prestaciones, con una jornada de 13 horas de 7 de la mañana a 8 de la noche y solamente con un día de descanso a la semana. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana a 8 de la noche, ellos saben, sí, pero toca decirle un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso, que nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Esta es la oferta para el puesto de cajera, pero como lo dice Racero, la persona que acepte el puesto tiene que estar dispuesta a todo y cumpliendo todo tipo de labores. Ellos tienen que todo, ellos son toderos, no solo caja, ¿no? Sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesto para todo. O sea, cajera, pero de todo. Pero este no es el único escándalo que está salpicando a Racero. El viernes pasado, Daniel Coronel también publicó otros mensajes en los que se evidenciaría su participación en una supuesta operación de reparto de cargos y contratos dentro del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Acuerdos de tinte clientelista con el propósito de ubicar personas puntualmente en la seccional del departamento del Cesar afines a su causa y sin levantar sospechas entre los trabajadores sindicalizados de la institución. Todo con la participación del director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, y de los cuales saldría ampliamente beneficiado el tío del legislador, José Luis Mayorga. En uno de los chats que sostuvo el representante con el director, le pide los puestos que estaban en manos del Centro Democrático en ese departamento. Abro comillas, ¿crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar de OPS? Escribe Racero, y Londoño le responde, claro que sí, pero déjale alguito a los verdes, y agrega unos emojis de risas. Y responde Racero, jaja, ¿le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso? Claro que sí, responde Londoño Ulloa, y Racero finaliza la conversación con un listo. Ahora, esta presunta contradicción entre las posiciones y su comportamiento como empleador privado han generado cuestionamientos sobre la coherencia del liderazgo político de David Racero. Miguel Garzón, Blue Radio. Y hay gente del pacto histórico, efectivamente, la superintendente Rusinque o Wilson Arias, algunos que están tomando partido o que están criticando también abiertamente a Racero. De Racero, Ricardo, sí. El presidente Petro no dice todavía ni una palabra. No, el presidente amaneció hoy trinando sobre Gaza. Está muy preocupado por Gaza. Sí, pero además ayer Felipe estuvo muy activo, ha estado muy activo este fin de semana en redes sociales, pero se le ha olvidado al presidente Petro referirse al escándalo de su escudero David Racero, que es un hombre muy cercano al presidente Petro desde hace muchos años. Es uno de los líderes juveniles que vienen con la Bogotá humana, imagínese usted, desde la época en la que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. No es un recién llegado al petrismo, es un petrista de base y ha hecho todo el proceso, y por eso extraña que el presidente no haya dicho una sola palabra. 6 de la mañana, 37 minutos. Racero se refugia en una investigación que tiene en la Corte Suprema de Justicia para decir que tiene reserva, que no es cierto. Él podría explicar qué quiere decir, Felipe, esa figura tan colombiana del todero, que es como él quería contratar, ¿no? Todero quiere decir, pues haga de todo y yo le pago como se me antoja a mí. En eso está Racero, y esas son las explicaciones que tendrá que darle, no a los medios, a las autoridades que desde ya lo están investigando. Definámoslo en una palabra, Néstor. Sinvergüenza. Felipe, a mí me parece que es un cínico, porque de día predicar los derechos laborales y en la noche estar contratando a una persona en estas condiciones, lo que demuestra efectivamente es la terrible contradicción. Les presento la respuesta de Racero. ¿Sabe qué es? Un HP, un honorable patrón. Honorable patrón. Sobre el honorable patrón, la respuesta de Racero es Lobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues el representante de la Cámara, David Racero, sin responder de manera puntual a las denuncias del periodista Daniel Coronel, se defiende y asegura que todo se trata de un montaje, y aclara que en 2024, como lo mencionábamos, la Corte Suprema de Justicia lo está investigando ante varias publicaciones, y que esa indagación, esa investigación, dice Racero, fue por solicitud propia. En un comunicado insiste en que se trata de anónimos e de informaciones falsas. Dice además que su familia y sus amigos y todo su entorno están en riesgo por estas denuncias, y
recuerda sin ninguna razón el caso de las chuzadas y también menciona el caso del software Pegasus. El representante de la Cámara, Racero, no se pronuncia de manera puntual, como decimos, sobre esas acusaciones que lo señalan de participar en una operación clientelista para repartir cargos y contratos en el SENA junto a su tío José Luis Mallorca y el director del SENA, Jorge Londoño. Tampoco se pronuncia sobre la otra parte de la denuncia de Daniel Coronel, según la cual un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, es decir, la UTL de Racero, identificado como Leonardo García, se le paga con dineros públicos precisamente para que atienda ese mini fruver, ese mini mercado de su propiedad. Y de otro lado, como hemos dicho, en contravía de lo que ha defendido sobre los derechos laborales, propone contratar a una cajera para su fruver con un salario de $1.000.000 sin ningún tipo de prestaciones sociales, trabajando 13 horas al día y apenas con un solo día de descanso. En ese comunicado solamente dice, sin referirse concretamente a ese caso, dice que solo reconoce que en 2020, en plena pandemia, tuvo un negocio familiar durante 6 meses, refiriéndose al fruver, como decimos, pero que tuvo que liquidarlo por saldo en rojo. Paradójicamente, Néstor dice además que es víctima de un aniquilamiento moral y de un linchamiento mediático ante estas denuncias por su defensa, según él, de sus derechos laborales o los derechos laborales de los trabajadores, y que lo quieren convertir en un chivo expiatorio de quienes pretenden oponerse a la reforma laboral. Finalmente asegura que confía en las decisiones de la justicia y justifica que no entregue más información, como usted lo decía, a la reserva, según él, que tiene el proceso que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:40 a.m. En medio de esa tormenta comienza la semana crucial para la reforma laboral en el Senado de la República. Esa revivida reforma ya tiene su trámite avanzado en la Comisión Cuarta. Esta madrugada el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirma que la senadora del Pacto Histórico, Aída Abella, ya radicó la ponencia alternativa, es decir, ella se aparta de sus compañeros de comisión porque considera que tiene puntos en los que no está de acuerdo, y dice el ministro que Aída Abella ha acogido plenamente el texto que provenía de la reforma de la Cámara de Representantes. Esta reforma y su trámite tendrán incidencia directa en la decisión sobre si se aprueba o no el segundo intento del gobierno del presidente Gustavo Petro por sacar adelante una consulta popular luego del hundimiento de la primera solicitud. Hoy habrá movimiento en la Comisión Cuarta del Senado. Ya conocimos la primera radicación de la ponencia alternativa, pero a las 2 de la tarde será radicada la ponencia mayoritaria, que fue redactada en tiempo récord por consenso y que plantearía el pago de horas extras a partir de las 7 de la noche, pero de manera gradual y condicionando su implementación para microempresas, sumado al reconocimiento del 100% del recargo dominical y el 75% del recargo por trabajar los festivos. Solamente se apartó de esa ponencia mayoritaria, como les hemos venido contando, la senadora del Pacto Histórico, Aída Abella, quien ya radicó su ponencia ante la Secretaría de la Comisión Cuarta. El debate en el que sería aprobada la reforma laboral en la Comisión Cuarta sería programado para este martes y hoy cuenta con mayorías holgadas para que el proyecto sea enviado a la plenaria del Senado, que a su vez podría agendarlo para su discusión y debate la próxima semana. Entre la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno en comisión y en plenaria del Senado está el paro anunciado para el 28 y 29 de mayo, miércoles y jueves de esta semana, por algunas centrales obreras y apoyado directamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en contra de la nueva versión de la reforma laboral y buscando darle oxígeno político a la alicaída consulta popular, que hoy por hoy contaría con menos votos de respaldo de los que la apoyaron hace 2 semanas. A pesar de eso, también fue derrotada. Las movilizaciones convocadas para esta semana buscan presionar al Senado para que saque adelante la misma reforma que salió de la Cámara, algo muy poco probable conociendo el funcionamiento del Congreso, y también busca presionar a los senadores para que voten afirmativamente a la segunda convocatoria de la consulta popular. Del trámite de la reforma laboral y de la forma como quede aprobada en la plenaria del Senado depende el futuro de la consulta popular 2.0, ya que si continúa llevando una senda de consenso entre los diferentes sectores políticos y productivos, el legislativo seguramente volvería a hundir la consulta del gobierno, dando por superada la necesidad de la convocatoria a ese mecanismo. El preocupante ambiente de polarización política pareciera que seguirá agravándose en los próximos meses en la medida en la que se acercan las elecciones para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia y se define la conformación del nuevo Congreso de la República. Por eso es crucial hacer un llamado a todos los poderes públicos a que respeten las competencias de cada uno y a que reconozcan plenamente los límites que impone la Constitución del 91. No es responsable llamar a insurrecciones o huelgas generales cuando los mecanismos institucionales de la democracia colombiana
están operando. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. No es el único tema del que tiene que ocuparse el gobierno nacional. El otro asunto es el choque y la tensión con el gobierno de Estados Unidos por negarse a extraditar a alias HH, Gabriel Yepes, que es uno de los hombres de los Comuneros del Sur, la disidencia del ELN con la que van avanzando en el proceso de paz total. El hombre está pedido en extradición y fue una de las razones por las que hace apenas unos días renunció a este gobierno la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a la que no le perdonan poner sobre la mesa las dudas y los vacíos sobre la paz total, que no ha despegado, pero sobre la que el gobierno sigue votando corriente, porque después de regalarle un mes de brazos caídos y cese de operaciones militares a la disidencia del Frente 33, ahora van a recibir 7 meses de protección del Estado, que es el tiempo que va a durar la concentración de ese frente guerrillero en la región del Catatumbo, a donde debe llegar Calarcá con sus hombres en un plazo de 45 días. Por ahora solo está claro que serán 7 meses y que no es una zona de despeje porque habrá presencia del Estado, pero son muchas las dudas que quedan de esa nueva concesión del gobierno. Por ejemplo, ¿a qué se compromete el Frente 33? Porque a pesar de que en el decreto se habla de desminado, de busca de personas desaparecidas, todo es gaseoso. Otra de las inquietudes es cómo esto no va a significar una ventaja de ese frente guerrillero frente al ELN y, por supuesto, mucho más importante, cómo se va a proteger a la población civil. Nada de eso tiene respuesta, pero son dudas de la paz total que fracasó con una parte de la disidencia, con el ELN y con los grupos urbanos como por ejemplo los Xotas y los espartanos, aunque el presidente Petro sigue abriendo procesos y procesos de paz. El precio de la paz total ha sido alto para el país. Ataques a diario a la policía o al ejército, como el de hace apenas unas horas con drones bomba en el departamento del Cesar, o el secuestro que va en alza. Al 17 de mayo de este año se registraron 76 casos de secuestro. Hay 16 personas secuestradas. Una de ellas es el director de Codechocó, Arnold Rincón, por el que se sigue clamando que lo regresen sano y salvo a su familia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:46 a.m. Día D para la reforma laboral, con nueva ponencia pues que será radicada dentro de 7 horas en la Comisión Cuarta del Senado y para su tercer debate, con una amplia mayoría, efectivamente 14 de 15 integrantes a su favor y a excepción únicamente de la senadora Ida Bella, quien, como nos decía Ricardo Ospina, ya radicó contrapropuesta con el mismo texto que venía de la Cámara de Representantes, y dado que ni el presidente, ni el gobierno, ni los sindicatos están de acuerdo con la ponencia mayoritaria. CUT y CGT, Central Unitaria de Trabajadores y Central General del Trabajo, que rechazan lo que consideran medidas regresivas y modificaciones con las que ellos no comulgan. En primer lugar, la gradualidad en la aplicación de la reforma, que según la nueva ponencia tendría engrane que se haría paulatinamente hasta el año 2027 y una vez termine la reducción en marcha de la jornada laboral máxima, actualmente en 46 horas semanales, dentro de un mes en 44 y a partir de julio del año entrante en 42 horas a la semana. En segundo lugar, las modificaciones a los recargos en días festivos, que según la nueva ponencia mayoritaria quedarían con un recargo del 75%, mientras que los domingos sí suben a pagarse con un sobreprecio del 100%, marcando así un diferencial entre días dominicales y días feriados. Y dado que el resto de países en América Latina no tienen semejante cantidad de festivos, en nuestro caso este año con 17 días, es decir, posicionándonos como el segundo país de la región con más feriados y solo superados por la Argentina. Y finalmente, en tercer lugar, están las excepciones para las microempresas, negocios con 9 empleados o menos, cerca del 80% del tejido empresarial del país y aproximadamente 1.400.000 emprendimientos de este tipo, cuya jornada nocturna y cuyos recargos nocturnos tendrían un tratamiento distinto al que aplicaría para todo el resto de empresas, pequeñas, medianas y grandes, compañías de más de 10, 50, 200 o más empleados, con
con jornada nocturna que sube de 9 a 11 horas, desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, que pagarían recargo nocturno, es así, a todo taco, del 35% sobre la hora diurna y del 75% en el caso de las horas extras nocturnas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 49 minutos. La semana empieza con otro llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que de una vez por todas cumpla la orden de la Corte y ajuste la UPC de 2024 y de este 2025. La semana pasada les contaba que el Ministerio de Salud fue derrotado en la solicitud de nulidad que hizo a la Corte para que la orden de reajustar la UPC se echara para atrás. La Corte dijo que no y ahora empezamos la semana con una propuesta que hace el gremio de las EPS, que es ASEMI, también Asocajas, la ANDI, la Asociación de IPS que se llama UNIPS, la Mesa Nacional de Usuarios, Pacientes Colombia y FECOER, la Asociación de Enfermedades Raras. Todos se unieron para proponer una metodología que tiene 10 puntos y que sería la manera de hacer el cálculo de la UPC, que es la plata que le giran a las EPS por cada afiliado. Desde enero, el gobierno está incumpliendo con la orden de la Corte, entonces esta propuesta es una ruta para cumplir la decisión de la Corte. Primero, dice que hay que reinstalar las mesas técnicas y hacer una evaluación técnica y real. También propone tener un facilitador que sea ajeno a las organizaciones de salud para que haya equilibrio e imparcialidad y que la información de esas conversaciones quede depositada en el repositorio de análisis del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, un delegado del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, 2 miembros de la academia y un perito técnico. Esa es la propuesta que quedó radicada en el despacho del procurador Gregorio El Hash, al que ahora le piden o le dan el trabajo de mediar, de convencer al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que en vez de hablar de la UPC, este fin de semana estuvo en Antioquia entregando las polémicas ambulancias de la pelea del día, la del presidente Petro con el gobernador de ese departamento, y es el mismo ministro que sigue sin decir una sola palabra de la otra denuncia en su contra, que su ex asesor Jairo León Vargas, que ahora trabaja en el FOMAC, el Fondo del Magisterio para la Salud de los Profesores, estaría dedicado a repartir cargos a los allegados a cambio de apoyos al proyecto político del ministerio y del presidente Petro. Una denuncia que dice que se hace toda a través de un chat de WhatsApp llamado Proyecciones 2025. Estás escuchando Blue Radio. Hay momentos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos. 6 de la mañana, 53 minutos. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Felicitaciones a los hinchas de Millonarios. Sí, señor. Felicitaciones a los hinchas de América, que son los primeros del fútbol colombiano. Exactamente. Cabezas de serie
en los cuadrangulares finales. Fue una jornada muy emotiva la fecha 20 con América marcando el paso, derrotó con goles del peruano Luis Ramos con doblete al Independiente Medellín y con 39 puntos, usted lo ha dicho, se ha quedado con el primer lugar y la posición de privilegio para ser cabeza de grupo en el A y además tener el llamado punto invisible que puede determinar clasificación justo a la finalísima en un momento determinado. Y el otro grupo será comandado por Millonarios, que derrotó 4-2 al Boyacá Chico. Comenzó cayendo 2-0 Millos, pero tuvo una gran remontada. Me alcancé a asustar, quiero decirle. Sí, porque hizo un gran primer tiempo el equipo de Flavio Torres. Hizo una gran presentación en la primera parte. ¿Pensó que le iba a pasar lo que le pasó a Santa Fe? Pensé que iba a pasar, sí, en algún momento. Santa Fe, la goleada de Santa Fe es increíble, ¿no? Escandaloso, 6-1, el equipo de Baba, no sé, arranca con muchas incertidumbres, con más sombras que luces, lo que será esta fase de semifinal. También Santa Fe, recordemos, tiene asiento entre los 8 mejores. Y por Millonarios, destacar lo de Falcao García, quien reapareció, marcó un lindo gol de cabeza, además un gol determinante. Buen gol de Falcao. Sí, golazo. ¿Por qué tiene máscara Falcao? Porque tiene una dolencia en su rostro, digamos que tuvo alguna fisura y está ahora enmascarado, tiene una protección con la que está jugando Radamel. Ojalá este sea el Falcao de las finales, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que regresó Falcao a buena hora, quiero decir. Y él regresó Cataño, bueno, ya había regresado hacia algunos partidos. Cataño también, ese cuarto fue un golazo. También, el otro tiro libre, el de Daniel Ruiz. Agréguele una cosita al América, jugó con equipo alterno, ¿no? Sí, es cierto, porque esta semana tiene Copa, así que no estuvieron jugadores determinantes como Juanfer Quintero, solo por enunciar, digamos, al gran símbolo. Ya le vamos a contar, ganó el Junior en Medellín también, jugó muy bien el equipo Tiburón. Armados los cuadrangulares, sí, le tocó bailar con los feos a Millonarios, ¿no? Yo creo que, ¿sabe una cosa, el Néstor? Grupo de Millonarios está muy parejo, yo creo. Para mí los 8 son los equipos top de Colombia. Ahí el único que se quedó afuera fue el Cali. De los grandes, le iba a decir eso, sí. De los grandes el único que falta es Cali. Cierto. De los grandes históricos, porque Cali viene de capa caída, sí. pero mire, por encima. Cali ya no es el grande de los años 70 y 80. Hombre, y lamentablemente con una muy mala administración económicamente es un club que está en cuidados intensivos, es muy preocupante para un equipo de tanta historia y tanto nombre como el Deportivo Cali. Y en Cali ya saben que es uno de los equipos grandes en la B, ¿no? Así que ojo. Ya sabemos lo que en la ciudad ya lo vivió el América, por supuesto, esa pesadilla conmigo. No se lo deseamos a nadie. Grupo A. América, Tolima, Junior y Medellín. Sí, señor. Grupo B. Millonarios. Este es el grupo difícil. Atlético Nacional. Millonarios Nacional. Once Caldas e Independiente Santa Fe. Yo hubiera preferido que América quedara en ese grupo y no en el primero. ¿Sabe? Eche carreta. ¿Seguro? Sí, los dos grupos son muy parejos. Junior es muy difícil. El Medellín, Tolima complica siempre al América. Es un grupo. Son dos grupos muy interesantes. Ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Le anticipo una. Dígala. Están presentando en este momento en Madrid a Xavi Alonso como el nuevo entrenador del Real Madrid. Cierto, el enroque se hizo perfecto. Mientras hoy en Europa están presentando a Xavi Alonso muy elegante, con su traje negro y corbata negra, camisa blanca, arribó en las últimas horas en ese enroque, digo yo, Carlo Ancelotti a Río de Janeiro, muy deportivo, con gorra de Brasil, y también será presentado en la selección pentacampeona del mundo. Por 3 años firmó el nuevo técnico del Real Madrid, Enrique Rodríguez. No es que sea una sorpresa que Xabi Alonso vaya a ser entrenador del Real Madrid, no porque se hubiera anunciado en las últimas horas, sino porque se venía rumoreando desde hace semanas que iba a ser el técnico de la primera plantilla del Real Madrid. Pero esta mañana ha sido la plasmación de todos esos rumores. Han cristalizado primero en la firma del contrato, que será por 3 años, y luego en la presentación. Como siempre, Florentino Pérez apelando a los valores del Real Madrid. Porque llega un nuevo entrenador, que ya es uno de los mejores del mundo y que representa todos los valores del Madrid, porque sabe perfectamente lo que significa este escudo y esta camiseta. Recordemos que Xabi Alonso conoce lo que significa ese escudo y esa camiseta porque ha sido jugador del equipo, uno de los jugadores más exitosos de la primera plantilla del Real Madrid. El propio Xabi Alonso no podía disimular su emoción. Dice que para él, el de hoy, es un día muy especial que tendrá marcado en su calendario, y se ha mojado, como se suele decir, ha prometido emociones. Que transmitamos emociones, que transmitamos alegría, que transmitamos que la gente disfruta, que va al estadio para disfrutar cuando está en la tele, en todo el mundo viéndonos,
que diga ese es el equipo que me gusta, ese es mi equipo, ese es mi Real Madrid, y si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. El primer examen al que tendrá que someterse Xabi Alonso va a ser el Mundial de Clubes. Ahí el Real Madrid tiene puestas todas sus esperanzas en salvar una temporada que ha estado carente por completo de títulos. El propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le ha dicho durante su presentación a Xabi Alonso que ya sabe cuál es el nivel de exigencia de este club. Es una manera de decirle que no se van a conformar con cualquier cosa. En todo caso, los jugadores tienen apenas una semana de vacaciones y la próxima se incorporarán para posteriormente viajar hasta Estados Unidos, donde se celebrará el Mundial de Clubes. Los mismos medios de comunicación aquí en España indican que faltan 2 fichajes por llegar, además de los que ya han llegado. De ellos no se sabe nada, solo hay rumorología, pero parecería que ya están en el punto de mira y que se han acordado con el propio Xabi Alonso, que, como digo, es ya, de hecho, el nuevo entrenador del Real Madrid, Néstor. Sin necesidad de moverte, recogemos tus... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 59 minutos. Está hablando, atención, en este momento desde Vietnam el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Felipe. Y el tema no es su visita a países de Asia. El tema es la supuesta cachetada que le da, cogida en una cámara de televisión. Mírenlo, ahí está, saliendo del avión, sí. Brigitte, la esposa de Macron, que aparentemente lo agrede. Está diciendo Macron en este momento, imagínese un presidente, Felipe, en una gira internacional, que estaban bromeando, que no se puede derivar de esto un tema de geopolítica, que esta era una broma. Hay comunicado... Pero una broma pesada, ¿no?